Antoine et Colette es un cortometraje clave dentro de la saga de Antoine Doinel, creada por el emblemático director francés François Truffaut. La historia continúa lo que comenzó en 1959 con Los 400 golpes y forma parte de la antología L'amour en 20 ans, el amor a los 20 años, donde se explora el despertar sentimental y una nueva etapa del carismático personaje. En esta nueva entrega, Truffaut vuelve a trabajar con su protegido Jean-Pierre Léaud, quien retoma su papel icónico de Antoine Doinel. Ahora tiene 17 años y vive solo, en libertad condicional, tras salir del centro de detención juvenil al que sus padres lo enviaron en la película anterior. Antoine ya no es el adolescente rebelde de los 400 golpes, ahora es un joven tímido y desorientado que busca su lugar en el mundo. Truffaut nos muestra la rutina de Antoine en su primer trabajo, en la fábrica de discos Philips. Rodeado de vinilos y compañeros anodinos, el director retrata su labor con una mirada casi documental. Doinel vive en un modesto apartamento cerca de la Place Clichy, junto a un cine que en aquel entonces proyectaba El Conde de Montecristo, un lugar que hoy es un centro comercial. Su círculo social es limitado, aunque reaparece René, el amigo de la infancia de los 400 golpes, en un guiño nostálgico de Truffaut, un fanservice de la época que refuerza con un breve flashback. La vulgaridad de René contrasta con la pureza trágica de Antoine, que carga con una melancolía interior por sus frustraciones afectivas, todo mostrado con una narrativa contenida pero profunda. Reflejando la devoción juvenil de Truffaut por el cine y la música, Antoine casi vive a caballo entre el cine y los conciertos juveniles de la Sinfónica local. Allí asistimos a los primeros encuentros con Colette, catalizador romántico de esta historia. La precisión en las miradas y los movimientos, junto con ciertos guiños fetichistas propios de Truffaut, remiten a su admirado Hitchcock, dejando claro su afán por modular la tensión emocional mediante recursos visuales cercanos al suspense y a la fascinación voyerista. Un momento clave mientras suena la Sinfonía Fantástica de Berlioz, una pieza con ecos perfectos de un amor idealizado pero frustrado como el que retrata esta historia. Colette es una joven independiente y culta, perteneciente a una familia acomodada. Truffaut la dibuja con una mezcla de distancia y encanto, una presencia serena que contrasta con la inquietud de Antoine. Colette está interpretada por la entonces debutante Marie-France Pissier, una actriz que, al igual que Léaud, formaría parte de los actores de la época disruptiva de la Nouvelle Vague. En sus encuentros, Truffaut retrata la vitalidad intelectual del París de los primeros años 60, cafeterías atestadas de jóvenes, tertulias musicales y esa brecha sutil entre clases sociales que separa a Antoine del mundo de Colette y de sus padres. Colette funciona como catalizador pasivo, pero Truffaut no la presenta como la villana de la relación, sino como un espejo de la idealización masculina que tanto obsesiona a Antoine. Nunca confundimos su relación platónica, si es que puede llamarse así, con algo apasionado o duradero. Hoy podríamos definir esta relación como dependiente, una dinámica que resuena en obras posteriores como Hotel Chevalier de Wes Anderson, que parece dialogar directamente con el cortometraje de Truffaut y que también tenéis su análisis en el canal. ¿Aló, c'est Colette? A pesar del desencanto que le causa la respuesta tibia de Colette, Doinel no cejará en su intento. Llega incluso a mudarse frente a su apartamento, repitiendo en clave hitchcockiana la observación constante de sus movimientos desde la ventana. Una mirada que combina el romanticismo desesperado con una soledad casi enfermiza. Un gesto autobiográfico de Truffaut que inspiró el guión, basado en una obsesión muy personal, su juventud marcada por un amor no correspondido hacia Liliane Litvin, una joven actriz a la que solía ver en la Cinemateca francesa y por la que llegó incluso a mudarse a un departamento frente al suyo en París. Lejos de molestarse, los padres de Colette acogen con afecto a Antoine, casi como a un hijo adoptivo al que invitan a su mesa en cualquier ocasión. Esta relación contrasta con la frialdad y el egoísmo de sus propios padres en Los 400 golpes, a los que Antoine menciona apenas de pasada. Oui, mais enfin je les vois pas souvent. Je m'entends pas très bien avec eux. Oh, comme c'est dommage. El montaje elíptico nos muestra paseos y encuentros donde Colette mantiene una cordial condescendencia, dejando ver la distancia entre la idealización y la realidad. La carta de amor que Antoine le escribe, inspirado por el reciente éxito amoroso de su amigo René, recibe solo una respuesta formal y amistosa por parte de Colette y halagos por parte de su madre, para mayor frustración de Antoine.
Truffaut presenta a Antoine como un adolescente perpetuo, frágil, volátil y dispuesto a mantener una relación imposible. Acepta que Colette no lo ama y aún así orbita a su alrededor con tal de no quedarse solo. Este coming of age refleja una madurez forzada y una soledad adulta en la interpretación contenida de Léaud, que proyecta una vulnerabilidad universal. Es un cierre circular con los 400 golpes, donde el rechazo parental se transforma en rechazo romántico y Truffaut sugiere que amar demasiado puede ser también otra forma de perderlo todo. Bonsoir. Bonne soirée. Truffaut utiliza un estilo depurado de la Nouvelle Vague. Arriesga en exceso en las escenas nocturnas, iluminadas con fuentes mínimas de luz, y recurre a la voz en off introspectiva y al montaje elíptico para revelar la melancolía del protagonista, contrastando la crudeza infantil de su ópera prima con una ternura agridulce. Antoine et Colette destaca por capturar el mundo interior de Antoine Duanel y su eterna búsqueda de amor y autoconocimiento, temas que sin duda resonarán en las películas posteriores del personaje. La saga continúa con 3 títulos más. Primero, la disparatada Besos robados, un salto de la idealización platónica a los affairs reales y caóticos. Antoine Duanel. Aquí Colette regresa brevemente en forma de cameo. La vemos casada con aquel chico que presentó al final del corto y con un hijo, en una conversación breve pero reveladora con Antoine que subraya cuánto ha cambiado todo. En esta entrega, Truffaut también recupera a François Darbon, el actor que interpretó al padrastro de Colette, ahora convertido en un oficial del ejército. Las vicisitudes de Duanel proseguirían en Domicilio conyugal, donde Antoine, ya casado, enfrenta la rutina, los desengaños domésticos y la paternidad. Finalmente, llegaría el cierre nostálgico a la saga con El amor en fuga, donde Antoine y Colette resuena con fuerza. Volvemos a encontrarnos con Colette nuevamente en un rol protagónico y profundamente simbólico, donde Truffaut la humaniza más allá de la idealización juvenil del cortometraje. Colette le ofrece a Antoine una redención nostálgica a través de la reflexión sobre errores pasados y ese amor imposible que moldeó la inestabilidad romántica de Antoine toda su vida. En definitiva, Antoine et Colette no es solo un cortometraje que complementa la saga de Duanel, sino que es una obra fundamental y profundamente humanista para comprender la dimensión emocional y artística que Truffaut desarrolló para su alter ego cinematográfico. Nos vemos en Donosky. Venez danser toute la langue comme un